entonces estamos en el punto en el que estábamos, es decir, eso que nos queda como no reductible en absoluto a conocimiento, por lo tanto, como irreduciblemente conducta, irreduciblemente decisión, ¿no? Decíamos, tiene el carácter de una regla, ¿no? De una regla. ¿Qué quiere decir regla aquí? Regla quiere decir algo aplicable a situaciones diferentes, ¿no? Algo aplicable a situaciones diferentes, además sin límite en cuanto a cómo pueden ser diferentes unas de otras las diversas situaciones a las que se aplique, ¿no? Por lo tanto, a eso que llamamos a veces infinitas situaciones posibles, ¿no? No quiere decir que nunca vayan a ser infinitas, ¿no? Sino simplemente que hay infinitas posibles, en el sentido de que no se prejuzga sobre las variantes que puedan darse en la situación particular a la que vaya a aplicarse esa regla. Por ejemplo, supongamos que ha caído un meteorito, ¿no? O algo así, ¿no? ¿De acuerdo? Hay infinitas situaciones posibles, ¿no? Bueno, esto de aplicable a infinitas situaciones posibles, a eso ya le hemos dado en su momento un nombre. Claro, se lo dimos hablando de conocimiento, ¿de acuerdo? Pero como es un nombre de pura lógica, nada más, o sea, no es un nombre que implique contenido alguno, una cuestión de régimen lógico, nada más, pues no puede seguir valiendo. Eso de aplicable a infinitas situaciones posibles diferentes, aplicable a un caso y a otro, y a otro, y a otro, y ya no se sabe en principio cuántos más, eso es lo que llamamos universal, ¿no? Hablando de otras cosas, evidentemente, pero esto es un término lógico general, ¿no? Sin ninguna implicación de contenido, ni de validez ni de no validez, por lo tanto lo podemos aplicar igualmente aquí, es lo que llamamos universal, ¿no? Es lo que llamamos universal. Bueno, por lo tanto, es lo que llamamos universal. Entrada decimos, bueno, eso que nos queda como resto irreductible de conducta, como no reductible a conocimiento, eso es universal y por eso le hemos llamado una regla, porque regla quiere decir algo que subsume situaciones diferentes, ¿no? Algo que se puede aplicar en un caso, no una regla, porque es universal. Pero es universal y a la vez no lo es, cuidado. Es universal y a la vez no lo es, porque, vamos a ver, yo he dicho que yo no necesariamente había cambiado mi decisión por el hecho de que un día venga, por el hecho de que venga a clase o no venga, si este cambio es debido a que haya un contexto circundante que ponga en peligro mi vida o no lo haya, ¿no? He dicho que no he cambiado mi decisión por eso, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, he dicho que en esas dos situaciones que he planteado, lo que ocurre no es que mi decisión haya cambiado, esto es lo que se ha explicado en la clase anterior. Lo que ocurre no es que mi decisión se haya cambiado, sino que la misma actitud de conducta mía, referida a unas circunstancias, da un resultado físico y referida a otras circunstancias da otro resultado físico, ¿no? He dicho que en ese caso mi regla de conducta no ha cambiado. He dicho que no ha cambiado en ese caso, o por lo menos que, tal como conté el ejemplo, ahí no se registraba un cambio de mi regla de conducta. Lo que no he dicho en absoluto es que mi regla de conducta sea algo necesario, es decir, que no pudiese ser otra que la que es, ¿no? ¿De acuerdo? Por supuesto que podría ser otra, por supuesto que podría ser otra. Incluso he dicho, es evidente que hay una regla de conducta mía, puesto que es evidente que en determinadas circunstancias hago una cosa y en determinadas circunstancias hago otra, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, es evidente que hay una regla de conducta mía, pero en realidad ni yo mismo estoy seguro de cuál es en el fondo mi regla de conducta. Habría que seguir sometiéndome a pruebas, ¿no? A ver hasta dónde llega mi resolución de venir a dar clase, ¿no? Y esa sería la única manera, probablemente incluso para mí mismo, de comprobar fehacientemente, cuál es en el fondo mi regla de conducta, es decir, de comprobar fehacientemente qué condiciones tendrían que darse para que yo no viniese, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, porque eso no se ve. Lo que se ve es que en tales condiciones he venido, en tales condiciones no he venido, ¿no? En otras palabras, lo que se ve es lo que sí es conocimiento, claro. Es obvio, ¿no? Lo que se ve es lo que sí es conocimiento, lo que se conoce es lo que es conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Justamente ese elemento no reductible a conocimiento, pues es claro que lo hay, porque es claro que yo o vengo o no vengo, ¿no? Es claro que lo hay, porque es claro que hay resolución,
es claro que hay peligros por no venir, es claro pues que ese resto lo hay, lo hay, pero eso no es lo que es observable, ¿no? No es lo que es observable. Esa regla, por otra parte, pues, puedo decir un momento, puesto que es una regla, es un universal, pero, puesto que es una regla, es un universal, pero eso no quiere decir que en efecto tenga validez universal, puesto que otra cosa que sí puede ocurrir es que efectivamente, otra cosa que sí puede ocurrir es que yo, pues, de un día para otro cambie de regla, cambie de actitud, ¿no? ¿De acuerdo? Cambie de actitud. En el ejemplo que he puesto, en la ilustración que he puesto, ahí no se comprobaba que hubiese ningún cambio de actitud, pero eso no quiere decir que mi actitud no pueda ser otra que la que es, ¿no? ¿De acuerdo? No quiere decir que mi actitud no pueda ser otra que la que es. A lo mejor, pues incluso, muy probablemente, estoy haciendo introspección barata, ¿no? Pero de todos modos, para mera ilustración vale, ¿no? Muy probablemente, pues mi actitud al respecto no es la misma hoy que era hace 5 años, como por caso, ¿no? O sea, a lo mejor, pues hay determinadas circunstancias que hoy me harían no venir a clase y que en cambio hace 5 años, pues no me harían no venir a clase, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Así que, cuando he dicho no cambia por los datos del conocimiento, sino que simplemente la misma regla se aplica a diferentes datos de conocimiento, no he dicho que no pueda cambiar en absoluto, solamente he dicho que no cambia por los datos de conocimiento. No he dicho que no pueda cambiar, evidentemente yo podría tener otra actitud, algo diferente, incluso lo bastante poco diferente como para que ni se notase, ¿no? ¿De acuerdo? Puesto que no se me ha sometido a ningún test intenso, digamos, de bombardeo de pruebas a ver cuándo dejo de venir a clase o qué tiene que pasar para que deje de venir a clase, ¿no? Pero mi actitud al respecto podría ser otra que la que es, Es más, seguramente pues cambia hasta quizá de un día para otro, ¿no? Lo que pasa es que no cambia porque las circunstancias sean diferentes, ¿no? ¿De acuerdo? Sino que la misma regla aplicada a circunstancias diferentes da resultados diferentes. Ahora, la regla también puede cambiar, La regla también puede cambiar, O sea, yo puedo no tener la misma actitud ahora que hace 5 años, ¿no? Y la misma que dentro de 5 años, ¿no? Y además, lo que no puedo hacer de ninguna manera, lo que no hay ningún motivo es para suponer que mi actitud es también la actitud de cualquier otro, ¿no? Ni siquiera ahora mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Está claro. O sea, no hay por qué suponer. Por tanto, es un universal, puesto que es una regla. Pero al mismo tiempo no es efectivamente universal, ¿no? ¿De acuerdo? No es efectivamente universal en el sentido de que ni es válida para todos, ni siquiera para mí en todos los casos y en todos los momentos de mi vida, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, vamos a formular esto en la manera en que a veces lo formula Kant, y en todo caso en la manera en que debemos formularlo respondiendo a Kant, que es la siguiente. Tiene la forma lógica o el carácter lógico de un universal, aplicable a casos diferentes, ¿no? Aplicable a un caso y a otro caso y a otro caso, tiene la forma lógica de un universal, es decir, es una regla, pero no es que sea efectivamente universal, no es que sea efectivamente universal, en el sentido de que yo puedo cambiarla, o sea, puedo mañana tener otra, y además otro puede tener otra, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, cualquiera de ellas, la que yo tengo hoy, la que yo pueda tener mañana, y la que tenga otro, cualquiera de ellas, mientras la tengo, efectivamente tiene ese carácter de universal, es decir, de aplicable a una situación y a otra situación y a otra situación. Mientras la tengo y para mí que la tengo, tiene ese carácter de universal, de aplicable a una situación y a otra situación. Lo que pasa es que a lo mejor dentro de 5 minutos ya no la tengo, ¿no? A lo mejor dentro de 5 minutos ya no la tengo. A ver, bueno, esto es, o sea, eso de que algo tenga esa forma lógica de universal, sin ser efectivamente universal, es una cosa muy conocida. Por ejemplo, cualquiera de los conceptos normales y corrientes, de los conceptos de experiencia normales y corrientes, ahora hablamos de conocimiento, pues le pasa eso. Por ejemplo, vamos a ver el concepto gato, pues ya que hablamos de gatos hace algún tiempo, ¿no? Digamos con el gato, ¿no? El concepto gato, precisamente porque es un concepto, pues es un universal, es decir que, digamos, hay infinitos gatos posibles, ¿no? ¿De acuerdo? Hay infinitos gatos posibles, pero hay infinitos gatos posibles
pero digamos, puede en cualquier situación no haber gatos, ¿no? Puede haber alguien, puede haber algún humano por ahí que no tenga en absoluto el concepto de gato y que no haya visto jamás un gato, ¿no? O sea, el que sea universal no quiere decir que se esté aplicando siempre, ¿no? ¿De acuerdo? Quiere decir solamente un estatuto lógico. Y el estatuto lógico de un universal no es que sea universal, ¿de acuerdo? No es que sea universal, ¿de acuerdo? No es que sea universal. Un concepto es un universal. Eliminemos gato y digamos centauro. Vamos a suponer que no hay centauros, no me pronuncio sobre el tema, vamos a suponer que no los hay, ¿no? Vamos a suponer que no hay centauros, ¿no? Bueno, sin embargo, eso es un universal. Es un universal en el sentido de que es aplicable a una cosa, a otra. Es decir, esto no es un centauro, esto tampoco. Lo difícil es que yo encuentre alguna vez algo que sí sea un centauro, ¿no? Pero el hecho de que no lo vaya a encontrar quizá nunca, no impide que el carácter lógico de esa representación centauro sea el de universal, porque lo aplicas a un caso, a otro y a otro, ¿no? Vale. O sea, lo mismo pasa con esa regla de la que hemos hablado, esa regla de conducta. Esa regla de conducta que es lo que quedaba como no reductible a, que es lo que quedaba como no reductible a conocimiento, que es lo que quedaba como mera decisión, como solo decisión no reductible a conocimiento. También ahí pasa eso. Bueno, evidentemente, como se ha visto, tiene el carácter lógico de un universal en el sentido de que en sí misma es una regla, porque es una regla de la que podemos preguntarnos qué resultado daría aplicada a este caso, qué resultado daría aplicada a este caso, qué resultado daría aplicada a este caso. Por lo tanto, es un universal. Es decir, se la puede aplicar a un caso, a otro y a otro y a otro. No es universal en el sentido de que en efecto sea universalmente válida. Y no es universal en el sentido de que yo tenga que seguir teniendo siempre esa regla, o de que pretenda que cualquier otro la tenga también, ¿no? En ese sentido no es universal. En la regla que yo tenga respecto a esa cuestión de si vengo o no vengo a clase, no hay en principio ninguna pretensión de que cualquier otro haya de comportarse de acuerdo con la misma regla, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay el estatuto lógico, el carácter lógico de un universal, pero no universalidad real, digamos, ¿no? No universalidad real. Dicho de otra manera, que a lo mejor si lo dijese directamente de esta otra manera lo entenderíais de inmediato, pero me interesaba dar toda esta vuelta porque va a tener utilidad a continuación. Dicho de otra manera, es universal, sí, pero es contingente, o sea, no necesaria, ¿no? Está claro. Universal, pero no necesaria. Universal, pero contingente, ¿no? Universal, pero contingente. En cuanto que la tengo, es universal, pero puedo tener otra. Puedo no tenerla, ¿no? ¿De acuerdo? Universal, pero contingente. En cuanto que la tengo, es una regla universal. Lo que pasa es que podría y puedo no tenerla. Podría y puedo no tenerla. Universal, pero no necesaria. O sea, universal, pero contingente. Universal, pero contingente. Vamos a ver. Por lo tanto, universal pero contingente, creo que esto se entiende perfectamente. Bueno, un gato es un concepto y sin embargo es algo contingente, o sea, podría no haber gatos, ¿no? ¿De acuerdo? Podría no haber gatos en absoluto. Gato es universal y sin embargo es contingente, podría no haber gatos. Gato es universal porque hay infinitos casos posibles de gato, pero es contingente porque podría no haber gatos, ¿no? ¿De acuerdo? Si en alguna etapa geológica seguramente no lo sabía, ¿no? Aquí lo mismo, eso es universal, pero mientras lo tengo, es que puedo perfectamente no tenerlo, ¿no? Y además no presupongo que otro lo tenga, ¿no? Bien, universal pero contingente, por lo tanto, es algo universal, pero que por así decir nunca se ejerce como universal, ¿no? Nunca se ejerce como universal, puesto que siempre puede suceder que a la vez siguiente, en la ocasión siguiente en que yo me plantee hacer o no hacer eso, mi regla de conducta haya cambiado, ¿no? ¿De acuerdo?
Es universal, pero esta universalidad nunca se hace efectiva. Esta universalidad nunca se hace efectiva, puesto que puede ser que a la ocasión siguiente o a la siguiente o a la siguiente yo ya no tenga la misma regla, ¿no? ¿De acuerdo? En todo caso, la duración de mi vida es finita y por lo tanto nunca habrá infinitos casos posibles, ¿no? ¿De acuerdo? Nunca habrá infinitos casos posibles. Por otra parte, no supongo que los otros tengan la misma regla, ¿no? ¿De acuerdo? Es universal, pero no se ejecuta como universal, ¿no? ¿De acuerdo? Sino que siempre se ejecuta en un caso, en otro, en otro, en otro, en otro. ¿Por qué? Porque es universal, pero contingente. Universal, pero no necesario. Universal, pero contingente. Bueno, esto tiene un resultado muy interesante. Que es el siguiente. Fijaros en la siguiente, en la siguiente cuestión. Vamos a ver. Bueno, ante todo, tengo que decir que al hacer este vuelco que hemos hecho de lo cognoscitivo a lo práctico, pues hemos salido de la crítica de la razón pura y hemos entrado en la crítica de la razón práctica, ¿no? Porque no lo he dicho, o sea, debe de que no lo he dicho, ¿no? Bueno, o sea, que hemos cambiado de texto, ¿no? Está claro, ¿no? Hemos cambiado de texto, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Me he acordado de ello porque la consecuencia que iba a extraer de ese carácter universal pero contingente que tiene la regla de conducta, tiene que ver con cierto concepto que, por lo menos a nivel de oír, no es la primera vez que lo oís, ¿no? Con toda seguridad, que es el concepto ética autónoma. Ética autónoma. Vamos a ver. Ética quiere decir, vamos a asumir, a lo mejor alguien esté acostumbrado a utilizar los términos de otra manera o simplemente a utilizarlos con una cierta imprecisión que admita más de una manera de entenderlos, pero aquí vamos a asumir, sin movernos de eso, que por ética se entiende el que tenga algún sentido una crítica o autocrítica de las decisiones, una crítica o autocrítica de las decisiones, el que tenga algún sentido un enjuiciamiento o autoenjuiciamiento de las decisiones que se toman, ¿no? El que tenga algún sentido. Tenemos la posibilidad, en el sentido de la no carencia de sentido, de la crítica o autocrítica de las decisiones. Y por autónoma entendemos el criterio que se emplea para ese enjuiciamiento o para esa crítica, el criterio, el patrón de medida que se emplea para esa crítica, si queréis decirlo así, el instrumento crítico, esté dentro de la propia decisión que se enjuicia. Cuidado que aquí hay suelo resbaladizo. Esté dentro de la propia decisión que se enjuicia. ¿De acuerdo? Vamos a asumir que autónomo quiere decir, eso hemos hablado de autónomo en ese sentido fuerte, es decir, que está dentro de la propia decisión que se enjuicia. No vale para llamar autónoma a una ética, es decir, para llamarle autónoma a una posibilidad de enjuiciamiento de las decisiones, no vale para llamarle autónoma el decir que el criterio de ese enjuiciamiento se toma de algo que está dentro, pero dentro de algo más amplio que la propia decisión enjuiciada. Por ejemplo, que el criterio de enjuiciamiento se toma, digamos, de la propia, de la propia naturaleza del sujeto decidiente o del sujeto actuante, digamos, de eso que se llama la naturaleza humana o algo así, ¿no? Eso no vale. Eso no vale, porque entonces quien dice qué es lo que contiene y qué es lo que no contiene la naturaleza humana es un observador de la naturaleza humana, digamos, algún sabio, ¿no? Algún sabio que observa la tal naturaleza humana o la tal naturaleza del sujeto, ¿no?
no es el propio decidiente en cuanto que decide, ¿no? Sino que es algún sabio que le dice al decidiente, si el propio decidiente es sabio, pues entonces es el mismo, pero en dos cualidades diferentes. Por un lado como decidiente y por otro como sabio, ¿no? ¿De acuerdo? Si lo de autónoma quiere decir que el criterio de enjuiciamiento está dentro simplemente de la propia naturaleza del actuante o del decidiente, llámesele eso la naturaleza humana o llámesele como quiera, entonces en definitiva, el criterio de enjuiciamiento no está dentro del propio decidiente en cuanto a decidiente, es decir, dentro de la decisión misma, sino que quien le dice al decidiente, de acuerdo con qué tiene que enjuiciar su conducta, es un sabio que puede ser el decidiente mismo u otro, pero que en todo caso no es el decidiente en cuanto tal, sino en cuanto conocedor de eso que llama la naturaleza del sujeto actuante, la naturaleza humana o algo así. Y por lo tanto, el criterio de enjuiciamiento está fuera del propio decidiente, ¿no? Está en algo que se conoce, está en algo que no se decide, sino que se conoce, ¿no? Está en algo que no se decide, sino que se conoce. Por eso se llama la naturaleza de, porque la naturaleza, en cambio, normalmente significa el objeto posible de conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso significaría que de todos modos el criterio de enjuiciamiento está fuera. Está fuera, aunque sea en la propia naturaleza mía, digamos. Bueno, pero esa naturaleza o presunta naturaleza mía, digamos, un cognoscente, que puedo ser yo mismo, por supuesto, me dice cuál es esa naturaleza. Y de ese conocimiento extrae una regla, una norma, un criterio de enjuiciamiento, un patrón de medida de mis acciones. Luego ese patrón de medida de las acciones viene de fuera de las acciones mismas, de fuera de las decisiones mismas, ¿no? De fuera de las decisiones mismas. En otras palabras, por esa vía, llamándole autónomo a eso, por esa vía todo, por esa vía todo sería autónomo, ¿no? Todo sería autónomo. Todo sería autónomo porque bastaría con declarar perteneciente a la propia naturaleza del sujeto, llámese naturaleza humana o lo que sea, todo aquello que se quisiese imponer, para imponerlo, ¿no? ¿De acuerdo? Para imponerlo. ¿Entendido? Si es la naturaleza humana o la naturaleza del sujeto actuante, pues mira, es lo que usted quiera, todo lo heterónomo, o sea, lo contrario de autónomo que quiera, porque basta con que los elementos que usted quiera hacer obligatorios los declare pertenecientes a la propia naturaleza del hombre, y ya está. Y entonces ya es autónomo todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. En ese sentido son autónomas todas las éticas o pseudoéticas que hay por ahí adelante. Y por lo tanto, digamos, esto no delimitaría nada. Lo de autónoma no delimitaría nada. Bueno, tiene que ser que esté en la propia decisión que se enjuicia. En la propia decisión que se enjuicia. Que sea en la propia decisión que se enjuicia donde esté. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver si lo he entendido bien. El contenido de la ética autónoma es entonces... No, todavía no sabemos cuál es el contenido de la ética. Me parece que la cosa adelanta mucho, Sí, no, yo creo que vas a formar una pregunta que se va a tener que contestar de todas maneras. Ya está por contestar. Tal como lo has empezado, O sea, que te la puedes ahorrar porque evidentemente voy a tener que contestar a eso. Si no, no vamos a ninguna parte. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque al mismo tiempo ocurre, cuidado, al mismo tiempo ocurre que, claro, esto implica el que la propia decisión que se enjuicia, el que la propia decisión sea la que se enjuicia a sí misma, la propia decisión enjuiciada sea a la vez la que contiene el patrón de enjuiciamiento, evidentemente implica algo parecido a una contradicción, ¿no? Porque implica que cierta decisión puede eventualmente contener al mismo tiempo su propio rechazo, su propia condena, si no, no podría ser juzgante, ¿me explico? Juzgante es algo que aprueba o condena, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí, eso implica una cierta contradicción, ¿no? Eso implica, o sea, admito, precisamente lo he formulado para esto, para hacer notar, bueno, en el concepto de ética autónoma, estrictamente tomado, hay una exigencia de posibilidad de contradicción. ¿De acuerdo? Hay una exigencia de posibilidad de contradicción. Hay una exigencia de que, digamos, el propio decidiente, y además en esa misma decisión, a la vez sea quien se declara un sinvergüenza, ¿no? Vamos a entenderlo así, ¿no? ¿De acuerdo? O la propia, incluso no, lo he dicho mal, no se declara nada, simplemente se rechaza, ¿no? ¿De acuerdo? Porque a lo mejor
mejor alguien puede enorgullecerse de ser un sinvergüenza, ¿no? Y quién sabe, a lo mejor tiene su sentido eso, ¿no? Pero en todo caso, o sea, cuando vamos a verlo, más sentido todavía, más sentido todavía, es decir, que la misma decisión contiene o puede contener eventualmente su propio rechazo, ¿no? Su propio rechazo, ¿no? Eso implica efectivamente una cierta contradicción, y estamos acostumbrados a admitir que lo que es contradictorio no puede, ¿no? En ese caso parece como que una decisión, digamos, autónomamente rechazable, pues no podría tener lugar, porque implicaría una contradicción, implicaría una contradicción existente, implicaría una contradicción que sin embargo tendría lugar. Bueno, sin embargo, o sea, precisamente he introducido este concepto de ética autónoma como algo que implicaría una contradicción, porque implicaría que una decisión es al mismo tiempo de algún modo su contraria, puesto que es al mismo tiempo, que contiene al mismo tiempo un eso no, una contradicción es algo que no puede ocurrir. Bueno, si he introducido este concepto de ética autónoma como esto que implica esta contradicción, es porque precisamente lo que hemos dicho antes de la regla de conducta, que es lo que queda propiamente de decisión, de la regla de conducta, esa que bueno, siempre tengo una regla de conducta, o sea, siempre tengo una regla de conducta, la regla es universal, pero es contingente. Por lo tanto, tiene la forma lógica de universal, pero nunca se ejecuta universalmente, sino que siempre se ejecuta como máximo en un caso, 2, 3 o 27, pero siempre en un número finito y limitado de casos, puesto que, aparte de que mi propia vida es finita, es que además no tengo por qué seguir teniendo siempre esa máxima, puesto que es universal, pero no contingente, ¿no? ¿De acuerdo? Si me ha escapado la palabra máxima, la máxima es la regla de conducta que he dicho antes, lo que pasa es que la palabra que aparece en Kant es precisamente máxima, tomando nota de paso, ¿de acuerdo? Si leéis la crítica de la razón práctica, y la palabra para decir esto será máxima, precisamente. Máxima en el sentido de regla de conducta. La máxima es exactamente lo que yo he dicho, ¿no? Lo que he descrito antes como la regla de conducta. Bueno, entonces vamos a ver. Si esto es así, es decir, si la decisión, o sea, la regla de conducta, o sea, la máxima en el sentido de regla de conducta, si esto es así, que es universal, pero no se ejecuta nunca universalmente, solamente se ejecuta en algún caso y en otro caso y en otro caso, pero nunca universalmente. Si es así, entonces ahí hay la posibilidad de una contradicción, que sin embargo, aun siendo contradicción, es en el sentido siguiente. Imaginemos una regla de conducta, una máxima, que fuese, imaginemos que ya la imaginaremos, o sea, pondremos hasta un ejemplo o algo parecido, ¿no? Pero, por favor, antes del ejemplo vamos a ver qué es lo que buscamos, ¿no? Imaginémoslo, pensemos que puede haber una máxima, una regla de conducta, que sea en efecto contradictoria, pero que lo sea solamente como consecuencia de su misma universalidad. Es decir, algo que sea contradictorio al formularlo como regla universal, pero que en cambio no sea contradictorio hacerlo en un caso, y en otro, y en otro, y en otro, y en otro, y en otro. ¿De acuerdo? ¿Está claro? O sea, algo tal que no sea contradictorio hacerlo, pero sí sea contradictorio formularlo como regla universal. Y que por lo tanto, como regla universal no sea posible, como regla universal no sea posible, pero sí lo sea en cualquier caso particular, como conducta ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, ¿no? Busquemos algo de este tipo. No tenemos prisa, Busquemos algo de este tipo. Bueno, sí tenemos prisa, pero no por encontrar algo de este tipo ahora mismo, ¿no? ¿De acuerdo? No tenemos más prisa que la que tenemos siempre, ¿no? Entonces, algo de este tipo. La cuestión es, ¿qué pasaría con algo de este tipo? Cuidado, ¿qué pasaría con algo de este tipo? ¿Qué pasaría desde el punto de vista de la autocrítica interna, ¿no? De la autocrítica dentro de la misma decisión, con algo de este tipo? Algo que efectivamente fuese contradictorio, pero fuese contradictorio solamente como consecuencia de tener esa forma lógica de universalidad, de la que he hablado antes. O sea, solamente como consecuencia de su carácter de regla universal, de su carácter de universalmente repetible.
Y por tanto fuese contradictorio solo el tenerla como regla universal, no el hacerlo en este caso y en este, y en este, y en este, y en este. ¿No? Si encontramos algo de ese tipo, entonces ahí sí que encontraremos una decisión, una máxima, una regla de conducta, que es posible y que sin embargo a la vez contiene en sí misma su propio rechazo, ¿no? Es contradictoria y sin embargo funciona. Es contradictoria y sin embargo funciona. Es contradictoria y sin embargo funciona. ¿Por qué? Porque es contradictoria porque es un universal. Es contradictoria porque es un universal. Pero como no va a funcionar nunca efectivamente de manera universal, pues es contingente. Hemos quedado antes, ¿no? Es decir, siempre se cumple solo un número finito de casos, puesto que, digamos, para la próxima vez ya yo puedo tener otra regla, puedo haber cambiado de regla, ¿no? Y además no tengo por qué asumir que otros tienen la misma regla, ¿no? Entonces, efectivamente, el hecho de que sea universal, no se cumple materialmente, no es realmente, como decía antes, universal, no se ejecuta de manera universal, no es físicamente universal. Y por lo tanto el hecho de que como universal sea contradictoria no le impedirá funcionar, porque no va a haber ninguna contradicción en la realidad, puesto que no va a ser realmente universal, es universal solamente como regla de conducta que yo tengo en el momento X, Y o Z, pero que puedo tenerla en el momento X y luego en el momento Z ya no, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si la contradicción se debe al carácter de universal, es decir, si solo es contradictorio el formularla como regla universal, pero no el hacerla en un caso y en otro, entonces es una contradicción que sin embargo puede efectivamente darse en la conducta real, puesto que en la conducta real siempre habrá solo un número determinado de casos, no será efectivamente universal, No se supone cuando yo hago eso que a la ocasión siguiente vaya a seguir teniendo la misma regla, ¿no? Puedo haberla cambiado puesto que es contingente. Tampoco se supone que otro tenga la misma regla puesto que es contingente, es universal pero contingente. Entonces, puede haber algo que yo haga una vez y otra y que sin embargo por el hecho de estarlo suponiendo como regla me esté contradiciendo, ¿no? En ese caso, puesto que sí que lo estoy suponiendo como regla, puesto que hemos demostrado que el resto es de decisión, que no es reducible a conocimiento, sí que tiene el carácter lógico de un universal, puesto que es algo aplicable a unas circunstancias y a otras, por lo tanto sí que es universal, por lo tanto sí que está presente ese carácter lógico de universal, pues sí que está presente la contradicción, que ahí está funcionando una regla, que como tal regla es imposible, ¿no? Está funcionando una regla cuando no es imposible, pero como no llega a plasmarse nunca realmente con un número infinito de casos, ¿no? Sino que es siempre el caso A, el caso B y no sabemos si ya el C, ¿no? Pues puede funcionar puesto que la contradicción no se convierte en contradicción materialmente existente, que es lo que no podría ocurrir, ¿no? Entonces, la cuestión es esa. Hay algo, la cuestión es esa, hay algo que tenga ese carácter, es decir, son posibles o puede haber reglas de conducta que en efecto sean contradictorias, pero sean contradictorias solamente como reglas, ¿no? Y sean contradictorias como consecuencia de su estatuto lógico de universalidad. En cambio, no sea contradictorio el hacer eso una vez y otra vez, sino solamente el tenerlo como regla. Dicho en otras palabras, estamos acostumbrados a que los papeles de regla y de excepción, estamos acostumbrados por el lenguaje ordinario a que los papeles de regla y de excepción, en cierto modo, se repartan con un criterio estadístico, es decir, que se suponga que regla es lo que se hace más frecuentemente y excepción lo que se hace menos frecuentemente. Sin embargo, esto quizá no sea correcto, y una vez más tenemos que criticar el lenguaje ordinario, porque puede suceder, es una hipótesis que de momento tenemos, pues digo, quizá no sea correcto, puede suceder que cualquier cosa, que no cualquier cosa que pueda hacerse, pueda formularse como regla sin incurrir en una contradicción lógica. Pudiera darse el caso.
Entonces, pudiera darse el caso que el reparto de papeles de regla y excepción no dependiese solo de la menor frecuencia, sino también de ciertas condiciones lógicas. En el sentido de que no cualquier cosa se puede formular como regla general sin incurrir en una contradicción. No cualquier cosa se puede formular como regla general sin incurrir en una contradicción. Entonces, ese cualquier cosa que no se puede formular como regla general sin incurrir en una contradicción, sin embargo sí que se podría hacer en este caso, y en el otro, y en el otro, y en el otro, y hasta si queréis, a lo mejor de hecho en todos, siempre que sean en todos, pero uno por uno, y de manera contingente, de manera que pudiese ser de otro modo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Pudiese ser de otro modo. O sea, en ese caso, eso sería necesariamente la excepción, aunque fuese lo que ocurre prácticamente siempre, ¿no? Sería la excepción porque, bueno, es lo que ocurre prácticamente siempre, pero no se puede formular como regla, porque formulado como regla universal es una contradicción, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, como cada vez que ocurre, solo ocurre esa vez, pues no hay contradicción materialmente existente, y por lo tanto no es imposible, no es imposible. Como he sabido, el, entre comillas, ejemplo, que a lo mejor no es un ejemplo, a lo mejor es mucho más que un ejemplo, pero bueno, se suele citar por ahí como ejemplo, y el propio Kant lo hace así, no sabemos, quizás sea una mala manera de expresarse, llamarle ejemplo, porque quizás sea mucho más que un ejemplo, de esto quizá hablaremos, a lo mejor en una clase práctica o algo así, ¿no? Puesto que este es otra vez un tema, digamos, un tema tenso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero como he sabido, entre comillas ejemplo, que a lo mejor no es exactamente un ejemplo, sino mucho más que un ejemplo, ¿no? Pero el ejemplo típico a este respecto es aquello de podemos mentir todas las veces que queramos, sin límite alguno, pero lo que no es posible es formular sin contradicción alguna regla universal que te autorice bajo las condiciones X y Z también universales también. Es posible mentir y a lo mejor es lo que hacemos constantemente, quizá, ¿no? Y sin embargo eso, por definición, por cuestión de compatibilidad o incompatibilidad lógica, tiene que ser la excepción. Aun cuando sea a lo mejor lo que ocurre siempre, es imposible formularlo como regla. Solamente se lo puede entender como excepción, aunque a lo mejor sea la excepción permanente, vaya usted a saber, ¿no? Pero no es posible formularlo como regla, ni siquiera como regla para unas condiciones dadas. Es decir, ni siquiera como regla que diga, por ejemplo, en las condiciones A, B, C, se dice lo contrario de lo que hay, ¿no? ¿De acuerdo? Ni siquiera eso. La argumentación de Kant aquí es aproximadamente la siguiente. Vamos a ver, para mentir hace falta un vehículo de comunicación, hace falta un código de comunicación, hace falta un lenguaje, vamos a llamarlo así, ¿no? Para mentir hace falta un lenguaje, ¿no? Para mentir hace falta un lenguaje. Un lenguaje es un código de correspondencia permanente entre, digamos, el significante y el significado, ¿no? Es un código, un sistema, todo lo complejo que queráis, de reglas de correspondencia entre el significante y el significado. Por lo tanto, digamos, entre lo que se dice y lo que hay. Digo lo que hay para no prejuzgar sobre si es lo que hay en la realidad, lo que hay en el pensamiento, que simplemente lo que hay, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, para mentir se necesita un lenguaje del tipo que queráis, pero un lenguaje, se necesita un código de comunicación. Un código de comunicación quiere decir un código de correspondencia, todo lo complejas que se quiera, pero unas determinadas entre lo que se dice y lo que hay, entre el significante y el significado, ¿no? Entre la expresión y el contenido, ¿no? Convertir para unas condiciones X y Z en regla la mentira, es decir, en regla lo que se dice no se corresponde con lo que hay, sería para esas condiciones suprimir el propio código de comunicación, suprimir la correspondencia significante-significado. Por lo tanto, suprimir el lenguaje. Y sin lenguaje tampoco puede haber mentira. Por lo tanto, eso es contradictorio. Ahí hay una contradicción. Suprimir para las condiciones X y Z la presuposición de que se dice lo que hay. Vamos
O sea, suprimir para las condiciones X y Z la presuposición de que se dice lo que hay, equivale ni más ni menos a suprimir para las condiciones X y Z la validez del lenguaje, la validez del vehículo de expresión, y por lo tanto también la posibilidad misma de la mentira. La posibilidad misma de la mentira. Puesto que la mentira necesita del vehículo de expresión. En otras palabras, la mentira no es posible sin la presuposición de veracidad. Sí, claro. La mentira no es posible sin la presuposición de veracidad. ¿Sí? Porque no es posible sin la presuposición de veracidad, porque la presuposición de veracidad en este contexto es ni más ni menos que la correspondencia significante-significado, o sea, el lenguaje, el vehículo de comunicación, la correspondencia expresión-contenido, ¿no? Y sin vehículo de comunicación tampoco se puede mentir, ¿no? Tanto la mentira no es posible sin la presuposición de veracidad, ¿no? Sin la presuposición de veracidad, ¿no? Por lo tanto, la mentira solo es posible como quebrantamiento, no como regla, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? La mentira solo es posible como quebrantamiento, no como regla, puesto que solo es posible sobre la base de la presuposición de veracidad. Solo es posible como quebrantamiento, no como regla. Es aquello que decíamos antes de que los papeles de excepción y regla no dependen solo de la mayor o menor frecuencia, ¿no? Sino de ciertas condiciones lógicas, ¿no? Que puede haber algo que, aun siendo posible en cualquier momento, sin embargo, no se pueda formular sin contradicción como regla universal, ¿no? Estamos ante algo así. La mentira no es posible sino como quebrantamiento, no es posible como regla. Aunque digamos, bueno, mentimos con muchísima más frecuencia que decimos la verdad, bueno, pero es igual, o sea, mentimos con muchísima más frecuencia que decimos la verdad, pero eso no convierte en lógicamente viable una fórmula universal que autorice a mentir en determinadas condiciones, ¿no? O sea, es decir, mentimos más de lo que decimos la verdad, quiere decir que en ese caso al menos el quebrantamiento de la regla es más frecuente que la regla, ¿de acuerdo? Pero eso no impide que solamente una de las dos cosas se pueda formular sin contradicción como regla universal, y mientras que la otra solamente se puede formular como quebrantamiento de la regla. Bueno, entonces ahí sí tenemos pues un caso de, vamos a ver, ahí sí tenemos pues un caso de posible decisión, que al mismo tiempo sí que es verdad que es contradictoria consigo mismo. Es decir, cualquier decisión de mentir, por lo tanto, cualquier decisión de decir una mentira, pues es una decisión, como esto acabamos de decir, que en efecto sí que es contradictoria consigo misma, sí que contiene internamente su propia condena, por así decirlo, sí que contiene internamente su propio criterio de enjuiciamiento, que además resulta negativo, ¿no? ¿De acuerdo? Que además resulta negativo, sí que contiene internamente su propio rechazo, su propia condena, puesto que no es posible más que suponiendo como regla universal precisamente lo contrario de ella, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces algo que es contradictorio, y que sin embargo a la vez puede ejecutarse, por la sencilla razón de que es contradictorio solamente en razón de su carácter de regla universal. Es contradictorio solamente con esa forma lógica de universalidad. Es contradictorio solamente con la forma lógica de universalidad. Y como esa forma lógica de universalidad no se va a traducir nunca en ninguna ejecución real, puesto que siempre será un número finito de casos, puesto que la regla de actuación siempre será contingente, no se ejecutará nunca como universal, siempre se ejecutará en este caso, y en este caso, y en este caso, y en este caso, y en el otro, y en el otro, todo lo que queráis, pero siempre en uno, y en otro, y en otro, y en otro, no como universal. Por lo tanto, el hecho de que como universal sea contradictoria, no le impedirá ser efectiva en caso alguno, y en este, y en el otro, y en el otro, y en el otro, y en el otro. Pero al mismo tiempo sí que hay la regla universal, puesto que hemos quedado, cuando analizamos ese resto de decisión no reducible a conocimiento, sí que llegamos a la conclusión de que hay una regla. Entonces sí que hay una regla, sí que la hay. O sea, en el hecho de que yo ahora mienta,
Si el hecho de que yo ahora mienta, pues hay el que yo, evidentemente, en ese momento estoy asumiendo una regla que me autoriza a, bajo tales o tales condiciones, mentir. Y esa regla es contradictoria, por lo que se puede. Tiene ella misma su propia condena. Por lo tanto, la misma decisión que se está ejecutando, ella misma se está, digamos, autocondenando, ¿no? Ella misma se está autocondenando, ¿no? Ella misma se está autocondenando. Entonces, sí, es contradictoria, pero repito, es contradictoria porque en efecto es universal. Porque en efecto es universal, puesto que hemos dicho que efectivamente la decisión tiene ese carácter lógico de universalidad. Eso argumento de todo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí es universal, lo que pasa es que es un universal que es contingente y por lo tanto no se ejecuta universalmente, sino solamente en este caso, en aquel y en aquel, ¿no? Es universal, sí, pero contingente. Por lo tanto, el hecho de que por ser universal lo es, contenga su propia condena, no impide que sin embargo se pueda ejecutar, ¿no? Y por lo tanto sí que es posible eso de la ética autónoma, la decisión tal que en ella misma contiene su propio enjuiciamiento, ¿no? Sí que es posible eso, sí que es posible, y además es posible precisamente en virtud de ese carácter lógico y universal en que la decisión. Bueno, bien, entonces pues bueno, no voy a dar ningún paso más porque ya hemos llegado al límite de reloj, ¿no? Lo que pasa, bueno, pues darle vueltas a esto, ¿no? Y puede haber, que evidentemente puede tener sus problemas, o sea, hemos llegado otra vez a un punto, digamos, escurridizo, delicado, etcétera, y bueno, pues seguiremos en la próxima clase.